¿Se escucha? Ok. Shabbat Shalom a todos los que están aquí presentes y a los que están por internet. Shabbat Shalom también. Como todo Shabbat es un Shabbat especial. En esta mañana estamos tocando la parashá Toldot, que es la parashá número 6, que nos toca en este ciclo de parashá. Pero antes de que empecemos con la parashá, vamos a darle gracias al Todopoderoso, porque nos ha permitido un día más, un Shabbat más. Vamos en actitud de oración, ¿ok? Ok. Está como muy alto. No sé. Ok, está bien. Ok. Lo tengo bajito. Voy a poner bajito. Como le había dicho, es la parashá número 6, parashá Toldot. Esta parashá es una parashá que encontré que tiene un significado bastante peculiar y significa, quienes estudiaron la parashá, significa generación, descendencia, historia, memoria, crónicas. Y está dando la alusión de que aquí comienza la historia de Israel. Y comienza no con Abraham Avinu, sino después de que Abraham Avinu fuera validado en un 100% por el Todopoderoso, cuando ofreció delante de Hashem a su único hijo, aunque tenía a Samuel, a Ismael, pero al hijo de la promesa, que era Isaac. Y fue entonces cuando se validó ese hijo, fue que entonces tomó fuerza el primer patriarca, el cual se llama Abraham. Dado de que empezó con estas palabras y dice: aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces Abraham engendró a Isaac. Es como lo primero que se dice, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Y después dice, Abraham engendró a Isaac. Dice, vamos a empezar ahora con la historia. Está mencionado de que Isaac es el hijo de Abraham. Enfáticamente, Isaac. Ningún otro, sino Isaac. Y esto es bien clave en esta parashá, porque marca la historia de quién es Isaac. Luego dice, Abraham engendró a Isaac. En otras palabras, por medio de Abraham, Isaac vino al mundo a través de la genealogía. Una es la historia y otra es la genealogía. Son dos cosas. La historia de Isaac y otra es la genealogía de Isaac por medio de Abraham. Y lo enfatiza de esa manera. Cada uno de nosotros tiene una historia. Nosotros venimos de una historia y cada parashá por parashá comentamos y hacemos una historia de la Torah. Una cronología completa. Vamos y venimos y vamos, pero cada cual le toca una historia. En nuestra historia nosotros hemos visto que hemos alcanzado muchas cosas. Muchos saben de dónde vienen y muchos saben a dónde van, pero muchos no saben
dónde vienen y tampoco saben a dónde van. Y el que no sepa de dónde viene y a dónde va, lamentablemente vive por vivir. Así que tenemos que estar conscientes de que de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso se llama tener trascendencia. Eso se llama tener un guía. Eso se llama tener un norte en nuestra vida. Y aquí están presentando el norte de Isaac. Y dice entonces que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, Aramí, de Padram Adán, hermana de Labán. Y fue bien enfático porque hace también la genealogía de dónde procede la esposa, que no nace de momento o sale de momento, sino que tiene también un principio. Entonces dice que tenía 40 años Isaac, 40 años, cuando se encontró entonces con su esposa. Es interesante que sepan de que el número 40 no se puede pasar por alto y tenemos que tenerlo en conciencia, porque el número 40 es la totalidad. Significa también el final de un tiempo. Siempre significa el final de un tiempo. 40 años tenía Isaac, 40 años en el desierto, y todo tiene una similitud y una terminación. Saca los 40 años, Israel formó a ser la primera nación establecida, según la Torá, en Israel, en la tierra donde se le prometió al padre Abraham. Y allí se fue entonces que se formó verdaderamente la nación establecida. Mientras tú eres errante, no eres nación. No puede haber una nación errante. La nación se fundamenta y se solidifica en un lugar. Y eso se hace histórica. Eso hace que tengas una historia y una fuerza. Para que lo tengan en conciencia. Por eso es que 40 años tuvo el hombre cuando tomó esposa. Pero ¿qué pasa? Que esta esposa no podía darle hijos a Isaac. Y volvemos nuevamente con el paralelismo de Abraham con Sara, que no podía tener hijos. Y dice que Isaac tomó la iniciativa y oró al Todopoderoso para que pudiese parir esta mujer. Y uno se pregunta, ¿y Rivka no oró? Y uno tiene que saber, sí, también pudo haber orado. Pero cuenta el Midrash de que como ella venía de una descendencia de personas que eran idólatras, todavía estaba muy arraigado en la vida de esta mujer Rivka. Por consiguiente, Isaac tomó esa iniciativa para que Hashem tuviera misericordia de ella y lo mirara, para que ella pudiera dar a luz. Y vemos entonces de que hay un proceder, y tiene que haber un acto de limpieza. Y vemos entonces de que Rivka, para poder darle hijos, también pasó como Sara, se limpió en el camino. Como vimos en la parashá pasada, hubo un término de tiempo en que el siervo de Abraham llevó a Rivka a los pies de Isaac. Y hubo un tiempo como de purificación, es como un tiempo en el cual por 40 años el pueblo de Israel también se limpió en el camino para poder llegar a la tierra en la cual pueda producir, ¿qué? Leche y miel. Eso es para que más o menos todo es un paralelismo. Y todo se ata una cosa con la otra. Por 40 años estuvieron errantes hasta que se establecieron. Entonces fue cuando la tierra parió. Igualmente pasó con esto. Isaac tenía 40 años. Luego entonces oró al Todopoderoso. Y 20 años después, dice la Torah, 20 años después fue que pudo entonces tener a las criaturas dentro de su vientre. Por 20 años. Pasó 20 años. En otras palabras, fueron 20 años de limpieza. Es interesante que en los primeros versículos dice que los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella. Y ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué esto a mí? Así que ella fue a consultar al Todopoderoso, quien le respondió, el Todopoderoso le respondió, hay 2 naciones en tu vientre, 2 naciones en tu vientre. En otras palabras, ya estaban hablándole en futuro. En futuro.
desde el nacimiento de ellos serán dos pueblos rivales. Entonces habrán dos pueblos, no es lo mismo que dos naciones. Es más pequeño, el pueblo es más pequeño, la nación es más extensa. Y él dice que ahí va a haber rivalidad. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Le profetizó, ya Hashem, ya le profetizó a Rivka. ¿De qué sería lo que había en el vientre? Es interesante saber de que se comenta que cuando, dice Midrash, que cuando ella pasaba por lugares de idolatría, se alborotaba el bebé dentro de ella. Ella no sabía por qué. Pero cuando pasaba también por las áreas de estudio de la Torah, también pasaba lo mismo. Y se comenta que ella no sabía que tenía dos criaturas en su vientre hasta cuando Hashem le reveló que sí, que tenía dos criaturas. Entonces por eso fue que ella entendió, hay un pueblo que se inclina a la idolatría, pero hay otro que se inclina a la Torah. Y vemos ahí entonces ese ir y venir de la transmisión de los bebés dentro de ella. Y tengan en consideración de que ella dice, Hashem le dice a ella, uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, uno de estos pueblos. Y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y desde ahí entonces ella estaba preparando ya el camino de lo que iba a pasar luego. Muchas veces uno le echa toda la culpa a Jacob, que Jacob engañó y como que todo el tiempo lo señalan. Pero había un propósito. Esta mujer había venido de los ídolos a conocer al Elohim de Abraham. Y se había apartado, por eso fue que esa mujer se purificó en el camino. Es interesante ver de que necesitamos un tiempo de limpieza en nuestra vida para poder tener un propósito existencial en nuestras vidas. Hay propósitos que no se revelan a menos que no haya una limpieza, una humillación, una revelación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. Primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esaf, completamente formado. Ese es el nombre de Esaf. Esaf quiere decir completamente formado, o teniendo ya pelo. Entonces su hermano emergió, con su mano agarrando el calcañal de Esaf, así que él fue nombrado Jacob, que quiere decir el que está agarrado al calcañal o el suplentador. Tiene dos significados. Pero muchas personas han criminalizado a Jacob solamente diciéndole el suplantador. Pero ¿qué pasó con el que agarra el calcañal? Si tiene dos nombres porque tuvo dos acontecimientos que marcaron su nombre. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a discutir ahorita, porque hubo dos acontecimientos en el cual Jacob apareció en escena con relación a su hermano. Y entonces dice que Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz a sus dos hijos. Se comenta de que cuando Esaf o Esaú nació, dice que nació, en Midrash dice que nació con barba, con bigote, con diente, completamente formado, es como si fuera un enanito. Pero dice también además que también nació con una marca de serpiente en el muslo. Con una marca de serpiente en el muslo. Comenta Midrash. Y lo vamos a ver después por qué, quizás la similitud, por qué de la marca en el muslo, de la marca de una serpiente. De la marca de una serpiente. No, de la marca, una marca. Y dice que los niños crecieron. Y entonces en ese crecimiento vemos que quien se destacó sobre todo fue Esaf o Esaú, que se hizo un cazador habilidoso, estaba todo el tiempo en el campo y era el favorito de Isaac, de su padre. El favorito era el nene de su papá. En cambio, Jacob era el favorito de Rivka. Ajá. ¿Ah?
Exacto. Siempre estaba fuera de la casa. Eso es una buena definición de que puedan tener los presidentes. Este hijo siempre estaba fuera de la casa. Siempre estaba fuera de la casa. Y en su mano siempre existía la cacería. Cuando una persona es un cazador, lamentablemente una persona siempre sus manos están manchadas con sangre. En otras palabras, tenía que estar de matanza en matanza, aunque sea un animal. Los cazadores por sí mismos tienen que matar su presa. Por consiguiente, dice que era un cazador habilidoso. En otras palabras, él sabía cómo matar a lo que se ponía por frente de él. Y sus manos siempre estaban manchadas con sangre y siempre estaban afuera. Siempre estaba fuera de la casa. También hay mucho paralelismo ahí. Si vamos a empezar a leer la Torá, nos cogemos 6 o 7 horas. Porque hay muchas cosas paralelas que tenemos que discutir. En cambio, él se mantuvo en la casa, en las carpas de su padre. Y se comenta de que él siempre estaba siendo educado en la Torá por medio de Shet, uno de los hijos de Noé, juntamente con el nieto de Noé, que eran que los que preparaban y estaban a los pies de ese tutor, escuchando palabras de Todopoderoso. Porque también se discutía una cierta Torá, que es la Torá, luego entonces fue la Torá la que se escribió en el monte y le fue dada a Moshe. Pero ya empezó el hombre a tener una educación en las tiendas de su padre. Y eso agradó también a su madre. Y era el niño de su madre. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado que dice que en la etapa de un judío hay un tiempo en que la madre, el hijo se convierte en el hijo de la madre, para luego convertirse en el hijo de su padre. Y todo parte de aquí. En el tiempo antes del bar mitzvah o antes del bat mitzvah, todo hijo es hijo de su madre, con la consideración de que la mamá también le va a enseñar Torah en la casa, como pasó con Rivka, para luego cuando se lo entrega a su padre, esté entonces más que habilidoso en la Torah y pueda tener una independencia torágica y encaminada. Por eso es que primero son hijos de su madre para luego convertirse en hijos de su padre. De aquí es que viene ese concepto judío de cómo, por qué se llama hijo de la madre y por qué se llama el hijo del padre. Luego pasa a ser hijo del padre. Sí. Ajá. Exacto. Trojitita. Sí. Sí. Vamos ya mismito cuando a los 40 años él también se casa. Ya mismito. Se comenta que el número 2 siempre tiene que ver con dualidad. Y en un solo vientre habían dos. Como dijo él, la tendencia al bien, la tendencia al mal. Todo lo que es dual es bueno o malos, día y noche, tendencia al bien, tendencia al mal. Y aquí lo vemos reflejado en la vida de estas dos personas, de Esaf y de Jacob. La tendencia al bien, la tendencia al mal, como dice él. Se comenta también que cuando él salió medio rojizo porque él consumió toda la placenta de la madre. Se comenta entre el Midrash. En otra palabra, se comió toda la impureza que tenía la madre dentro de él. Por eso dice que salió rojizo y lleno de pelo. Se comenta. Luego, vemos entonces que comenta rápidamente que cuando un día Jacob había cocinado un guiso
Esaf vino del campo abierto, exhausto, y dijo a Jacob, escuchen estas palabras, por favor, déjame engullir o comer algo de esa cosa roja. Sí, esa cosa roja. Estoy exhausto. De ahí fue que entonces que le llamaron Edom rojo, Edom rojo. Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Entonces la respuesta de Esaf dijo, mira, estoy al morir, dijo Esaf, ¿qué uso tendría para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo, primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas, él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaf así demostró Esaf que poco valoraba su primogenitura. Entonces uno dice, contra, porque yo tengo mucha hambre, yo voy a vender esto, mi primogenitura. Pero fíjate, el Midrash comenta algo más. Decía que en ese momento en que llega al campamento, en que Jacob estaba preparando ese guisado, están sucediendo muchas cosas a la vez, que no lo comenta aquí, pero históricamente está reservado para la historia. Muchas veces uno dice, pues nosotros conocemos cierta historia, pero el que no la conoce dice, por el hambre de alguien, tú vas a vender algo tan preciado. Exacto, por un plato de habichuela, vamos a ponerla así, porque son como habichuelitas, y las habichuelitas esas son redondas. Y sí, y entonces ¿qué pasa? Que se comenta de que Esaf había combatido contra Nimrod y dos principales de Babilonia. Le hizo frente y mató a Nimrod, lo despojó de sus vestiduras, también cogió a sus dos jefes y los mató también. En otras palabras, él estaba huyendo de la presencia de los que venían persiguiendo para matarlo a él también. En otras palabras, él estaba exhausto, cansado y estaba a punto de morir. Dice, mira, estoy al morir porque estaba sentenciado. En otras palabras, por lo que venían buscándolo, porque habían matado al rey Nimrod y a los dos gobernantes, a los dos oficiales. En otras palabras, yo estoy sentenciado de muerte. Como quiera que sea, me voy a morir. ¿De qué me vale entonces tener la primogenitura? Pues entonces quédate con ella. De ahí es que surge este pequeño argumento entre los dos hermanos. Y el que no conoce esa historia, dice, por un plato de lentejas, ¿sabes? Porque tengo hambre, porque pasó un día difícil, me voy a morir de hambre. No. Es que hacía tiempo que él estaba fuera de la casa, había combatido, había matado personas, sus manos estaban manchadas con sangre, y él lo que quería era comer, hartarse y seguir cogiendo, porque eso fue lo que pasó después. Porque dice que entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas, él comió, bebió, se levantó y siguió su camino. Siguió huyendo. No quería que nadie lo encontrara, solamente descansó allí y se fue. En otras palabras, él pensó, como quiera me van a matar. Pues entonces vamos a pasarle entonces la primogenitura a mi hermano. Y se comenta que en tiempos antiguos esto se hacía. Vender las primogenituras se vendían entre hermanos. Y se pactaban y se hacía un pacto oficializante. Se levantaba la mano, se arrodillaba, se comía, se bebía y se ofrecía el traslado de propiedad. Y él se aprovechó, porque él sabía, él tenía que haberle dicho, mira, me pasó esto. Y qué mejor momento para decir, pues véndeme tu primogenitura. Yo creo que era algo legal, para que se perdiera. En otras palabras, él aprovechó el momento de decir, si está sentenciado a muerte, quien le corresponde eso es a mí. Pues véndemelo. Y la venta no se hizo, nada más y nada menos, pactando en comida. Y dice, por eso fue que él comió, se sació, bebió y se fue. Para que puedan entender este concepto. Ya le vendió el derecho de primogenitura, no la bendición, de primogenitura. Son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Sí, ¿alguien había levantado la mano? Sí. 2 veces.
Correcto, pero pues, porque quedó vivo. Sí. Exacto. Que es más profunda, más poderosa, exacto. Sí, de hecho. Correcto. Por eso es que está bien claro aquí que dice, Esaf poco valoraba su primogenitura, poco valoraba su primogenitura. Hermano, esto es una lección que nos muestra a nosotros que cuando estamos muy lejos de la Torá, muy lejos de nuestra comunidad, muy lejos de las enseñanzas que Hashem quiere para nosotros, muchas veces cometemos el error de Esaf. Y empezamos a perder en el camino y atarnos nuestras manos con sangre y atarnos nuestras manos con otras cosas que no es lo que Hashem quiere. Y muchas veces el correr diario de nuestra vida muchas veces nos hace perder el enfoque de lo que es nuestra, luego lo que procede a esto es nuestra bendición. Son dos cosas muy distintas. Nosotros tenemos que desear primogenitura como también tenemos que desear bendición. Y son dos cosas que tenemos que tomar de la mano. Y tú dices, ¿cómo es posible de que yo, habiendo pasado tantos miles de años y haciendo tantos primogénitos, pueda yo también ser primogénito en Jacob? Es sencillo. Si yo, que nunca había escuchado las palabras de la Torá, si yo que nunca había escuchado el camino del Todopoderoso, y vengo a los pies de Hashem, y deseo ser también primogénito juntamente con su pueblo, yo me hago una sola unidad. Yo soy una persona completamente independiente a esposa, a esposo, a hijos. Por eso es que Rav Shaul luego lo menciona en Romanos, de que la primogenitura ya no vendrá a ser parte en la carne, sino en el corazón. Por eso que todas aquellas personas que aceptan entonces a Hashem, viene siendo primogenitura con Abraham. Porque todo esto es individual. Todo esto es completamente individual, porque procede del corazón. Para que lo tengan en conciencia. Tenemos que desear lo que Jacob deseaba. Esa primogenitura, porque la primogenitura tiene con ella ciertas bendiciones. Y ser primogénito en aquel entonces conllevaba a muchas responsabilidades. Por eso es que en aquel momento se le daba una doble porción, porque en aquel entonces todo primogénito en esta historia de Abraham, Avinu, todo primogénito se convertía en sacerdote del sitio. ¿Ves? Todo primogénito se convertía en sacerdote. Era por el sacerdote de Melquisedec en aquel momento. Por eso es que no se podía profanar o no se podía juntar lo santo con lo profano. Por eso es que había que tener una cierta excelencia, una cierta selectividad. Y por eso es que Hashem fue bien cuidadoso en esto, en nuestro patriarca. Por eso es que esta historia tiene que ser considerada en pleno. Y no podamos entonces decir cosas contrarias a lo que estamos leyendo. Porque tiene su propósito y su forma de ser, porque Hashem mismo lo profetizó, se lo profetizó a la madre misma. Dice que entonces, de aquí hace un salto de 180 grados, y dice que hubo una gran hambruna. Y bajó entonces nuestro patriarca Isaac a Gerar. Pero él pensaba ir más allá, él pensaba ir a Misrayim. Porque Misrayim, todo el mundo en tiempo de hambre, todo el mundo se saciaba en Misrayim, todo el mundo. Porque nuestro patriarca Abraham bajó también a Misrayim, a Egipto. Pero el caso de Hashem fue muy distinto. Dice, no, tú no vas a Misrayim. Tú no vas a contaminar tu descendencia en Misrayim. Te vas a quedar mucho antes. Y lo detuvo. ¿Por qué? Porque Isaac fue un hombre consagrado a Hashem en todo su sentido. Y lo guardó dentro de la tierra de la promesa. Lo guardó, lo escondió allí. Y no le permitió bajar hasta Misrayim.
por el pacto que había hecho Hashem con Abraham y Abraham con Hashem. Y lo resguardó en esa tierra. Entonces dice que Abimelech, rey de los Pishim, entonces dice que se le apareció y le dijo, no desciendas a Misrayim, sino donde habita, donde yo te digo, quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque yo daré toda esta tierra a ti y a tu simiente o a tu semilla. Yo cumpliré mi juramento que hice a tu padre Abraham. Yo haré tu semilla tan numerosa como las estrellas del firmamento. Yo daré todas las tierras de tu semilla, y por tu semilla todas las naciones de la tierra se bendecirán. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Y él siguió mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. Fue directamente Hashem al grano y detuvo a Isaac en ese momento y le habló. Y vemos que es la primera vez que él se le aparece y le habla. Es interesante que empezó con una gran bendición, empezó con un señalamiento profético de lo que había prometido su padre y trajo a la memoria la vivencia de su padre. Y tú te dirás, ¿qué significa? Porque hablamos mucho de bendición, pero ¿qué significa la palabra bendecir? ¿O qué significa la palabra bendición? Si no entendemos el concepto bendecir, no sabemos por qué pedimos bendición. ¿No? ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Sí, pero en su esencia, ¿qué es bendecir? ¿Sí? Ok, eso es la manifestación de la bendición. Pero ¿qué es bendecir? Porque esto se empieza a repetir y repetir y repetir y repetir. Yo me puse a buscar qué quiere decir bendición. ¿Ah? Sí, pero bendecir tiene algo bien peculiar, porque si pedimos un bien o una bendición, perdóname, sí, eso es parte de eso, esa es la manifestación. Estamos en eso. Es más, les voy a decir qué significa. Ajá. Ok, pero torágicamente, en hebreo, ¿qué significa bendecir? En hebreo significa barak. ¿Y qué significa barak? Significa, escuchen, de rodillas, traer regalos a otros en un doblar de rodillas. En otras palabras, hacer esto. En un doblar de rodillas, entrega regalos a otros o arrodillarse. Eso es bendecir. Tú te preguntas, Hashem me va a bendecir. Hashem se va a doblar ante mí y me va a dar regalos. Me va a ofrecer lo que Él tiene y se va a inclinar a mí. Eso es parte de la oración arónica. La oración arónica es esa. Te bendiga y te guarde. Te bendiga y te guarde. Porque el que se arrodilla resguarda el regalo. Ese regalo no es para todo el mundo. Cuando tú tienes un regalo, tú lo eliges
lo escoges y lo entregas. Y no todo el mundo se le regalan cosas. O sea, es para que tengan el concepto de que una bendición o ser bendecido es una entrega de alguien que te ama. Por eso es que en la Haftará escuchamos y empieza: ¿en qué se manifiesta el amor de Hashem para con sus hijos? Y ellos despreciaron el amor de Hashem. Y vimos en la Haftará, en Malaquías 1 y 2, que ellos le regalaron de vuelta, después que Hashem le dio todas las cosas, le daban todo lo que era inmundo a Hashem. Eso tengan en consideración, que Él se inclina ante nosotros, como en la oración arónica. Dirige su rostro hacia ti y te otorga gracia. Dirige a ti su rostro y se fija y se clava completamente a ti y te otorga shalom, paz. Ese es el secreto de la bendición, mi hermano. Por eso que dice aquí, es interesante, cuando yo le busqué el significado hebraicamente de Barak, y cuando él dice, le dice al mismo Isaac: yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Sabes? Es la compañía que tú necesitas. Es la confianza que hizo que Isaac no bajara a Misrayim con todo y el hambre que tenían. Y vemos nuevamente a un hombre, igual que a su padre, que hizo otro éxodo junto con su gente. Y vemos esto, un segundo éxodo, igual que a su padre. Y bajaron con toda su gente. Pero habían promesas escondidas aquí. Grandes promesas. Vemos que entonces este hombre Abimelech, para saltar un poco, para que el tiempo no esté, dice que cuando empezaron a discutir, porque Isaac empezó a prosperar en gran manera con todo lo que había sembrado, y ya empezó Hashem a acercar su bendición hacia él, a prosperarlo en todas las cosas, y se hizo sumamente rico, más que toda la gente que habitaba en esa tierra, y causó envidia en Abimelech y en su gente. Y Abimelech le dijo: mira, mijo, tú has probado tanto y tanto y tanto que yo, tú me estás opacando, así que lárgate de aquí, vete. Y fue echado. ¿Eso no se le parece más bien cuando el faraón le dijo a Moisés: vete de aquí y no nos fastidies más? Es una similitud para que puedan ver de que fueron echados de la tierra nuevamente. Fueron echados. ¿Por qué? Porque la prosperidad, porque dice que los hijos de Israel se multiplicaron en gran manera en Israel, en Misrayim. Y aparte de todo lo que pasó, terminaron echándolo, el rey de ese sitio. Y no solamente lo echaron, sino que mientras que lo echaron... Ajá. Sí, sí. Sí. Exacto. Ese es el problema que tiene el que odia a todos los que están atados a la Torah y a Hashem. Después que se le da lo que es bendito, después que se le da las tierras cultivables, después que pasaron el trabajo de edificar, en un solo día, o en 2 o 3 días, destruyen todo. Lamentablemente ese es el pensamiento de Esaf, de destrucción. Esaf, con tal de coger su presa, él no miraba. Él se flagelaba a sí mismo, se metía en los zarzales, se desgajaba aún su cuerpo, con tal de satisfacer sus pasiones y sus deseos. Inclusive, se comenta que Esaf era un hombre completamente depravado. Hacía 1000 diabluras. Se comenta que cuando ese guiso que se estaba preparando era porque se comenta en el Midrash de que Abraham había muerto
Y una de las cosas que se hace es que se dan lentejas o sopas de lentejas cuando alguien moría. Y guardaba y se estaba preparando esa cena para Isaac y los dolientes por la muerte de Abraham. Por eso era que se estaba haciendo ese guiso. Con la triste razón que dice que Esaú en ese mismo día había cometido 5 transgresiones inevitables. Decía que antes de matar al rey, él había ultrajado a una joven. Luego se encontró con el rey y lo mató. Luego que entonces regresa, se encuentra con el funeral de su abuelo, no le rinde el homenaje póstumo a su abuelo. Se comenta también que también decidió no importarle su herencia porque dice, se murió el abuelo, se murió todo. Aquí acabó todo. También comentan de que él despreció la Torá porque tampoco creía en la resurrección de los muertos. Y hubo una serie de transgresiones que vemos, como dice hermano Leviel, que no le interesó. Por eso que dice en Malaquías, que aunque ellos quisieran restituirse o regenerarse o volver a ser una nación, decía, de cierto yo los acabaré, dice Hashem. O sea, siempre será desolación. Donde quiera que ellos estén, siempre habrá desolación. Y es verdaderamente, vemos que estos países árabes, lamentablemente, hay mucha desolación. Y después se sientan a no hacer nada. Y entonces se dedican a llorar y a pedir y a gemir, estilo Esaú, que lo vamos a ver más luego. Como estamos hablando, vimos entonces que Isaac sale y empieza a cavar unos pozos, que era una de las cosas que hacía nuestro patriarca Abraham, que era hacedor de pozos. Es correcto. Sí. Para que ustedes vean que hay veces que uno quiere borrar la memoria de otro. Y hemos notado de que gracias a Hashem, en el 1948 se formó nuevamente lo que muchos creían haberse acabado. Y volvió a resurgir la tierra de Israel. Y la gran nación. Y le pusieron, exactamente. Volvieron a ponerle los mismos nombres que tenían. Es interesante que quieren borrar la existencia de la nación de Israel, quieren borrar la existencia de Hashem, el Elohim de Israel, quieren borrar la existencia de todo lo que verdaderamente había sido próspero, y gracias a esa prosperidad el mundo sobrevive. Como se cuenta, que gracias a que Israel permanece el mundo. Y por eso que tenemos que ser aliados en el cumplimiento de hacer mitzvot continuo para que la tierra se restablezca y pueda haber una restitución y que venga la pronta venida del Mesías. Así que tengamos eso en cuenta, mi hermano, de que lo que estaba haciendo este hombre Isaac era reviviendo la memoria de su padre. Y no solamente eso, volvió nuevamente a existir las aguas que tuvieron tapadas, volvieron a resurgir. La Torá ha vuelto a resurgir gracias a Hashem, que nosotros somos parte de ese sistema vivencial, que hemos vuelto a acabar ese pozo para que podamos beber de esas aguas dulces, esas aguas vivas. Dice que en una de las fuentes, una de las pozas que dijeron que encontraron aguas vivas. Y los reclamaron los demás. Los reclamó otro. Uno hace el trabajo y otro es que lo disfruta. Uno es el que siembra, pero ellos quieren recoger todo lo que uno sembró. Como dijo Libieli, le dejaron la tierra y también la reclamaron, pero tampoco han hecho nada con ella, lamentablemente. Pero nosotros que estamos en este caminar, tenemos que redescubrir ese pozo. Y lo comparan con la Ruach HaKodesh, los pozos que Isaac abrió y redescubrió. Y vimos que cavaban un pozo y lo botaban de allí. Cavaban otro segundo pozo y lo botaron de allí. Cavaron un tercer pozo y dijo, está bien, quédate allí. Pero es interesante saber de que en ese pozo que cavaron, en ese sitio que cavaron, se le llamó Revijot, que significa espacios abiertos. Y si ustedes notan, que en ese espacio abierto también fue que el pueblo de Israel vio las maravillas de Todopoderoso juntamente con Moshe en ese espacio abierto.
Y dice que en ese sitio él plantó su tienda allí y allí los sirvientes de Jacob cavaron un pozo. Entonces fue a él de Gerar con su amigo. Ok, antes de eso, dice que fue a Beersheba. Y dice que en ese mismo día, cuando fue a Beersheba, donde también su padre Abraham había ido, y Hashem también le había hablado, que es interesante, que habiendo excavado todos los pozos, habiendo restituido las cosas de Abraham Avinu, también fue y subió a Beersheba, y entonces el Todopoderoso se le apareció nuevamente a él. Dice, se le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no tengas temor porque yo estoy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor a mi siervo Abraham. O sea que volvió a rectificar lo mismo por segunda vez, se lo rectificó. Y entonces dice, allí él edificó un altar y fue el único altar que él hizo, el único. Exacto, fue el único. E invocó el nombre de Yod-Hei Vav-Hei. Él plantó su tienda allí y allí los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. Esto se parece cuando el Mishkan fue depositado en el desierto. Es interesante que después que pasó eso, vinieron a él desde Gerar, Abimelech y sus dos amigos. Lo mismo que pasó con Abraham. En el mismo lugar pasó exactamente lo mismo. Y mira, escucha lo que dijeron. Isaac le dijo a ellos, ¿por qué vienes a mí? A pesar de que se enemistaron conmigo y me echaron de entre ustedes. Ellos respondieron, vimos claramente que Hashem ha estado contigo, así que dijimos, haya entre nosotros un juramento, hagamos un pacto entre tú y yo, y que no nos haga ningún daño, así como nosotros no te hemos aborrecido, sino que no te hemos hecho nada de lo bueno que te hayamos mandado fuera en paz. Ahora estás bendecido por Hashem. Pero mira qué interesante, dice, vimos claramente que Hashem ha estado contigo. En otras palabras, ¿qué fue lo que le causó consternación a Abimelech y a su gente? Él sabe que en Beersheba había pasado en tiempos atrás lo mismo que estaba aconteciendo en el presente. Se estaba repitiendo la historia. Ya Abimelech sabía lo que había pasado con su padre y entonces decía, espérate, tenemos que salvaguardarnos que no nos pase nada. Y reconocieron al Elohim verdadero de Isaac. Sabía que podía pasarle algo. ¿Por qué? Porque lo echaron de la tierra. Y sabe que cuando Moshe pasaba por la tierra, él pedía permiso para que estuvieran en paz. ¿Y qué pasó? Que mucha maldición caía sobre otros pueblos porque no consideraban a Moshe y a su gente. Y a todos aquellos que dejaban pasar Moshe y a su gente, tenían paz. Y dice que entonces Isaac preparó un banquete para ellos y comieron y bebieron a la mañana siguiente. Y se hizo un pacto nuevamente con comida y bebida. Y en forma de banquete, que también fue. En otras palabras, hay muchas personas que se nos acercan a nosotros porque tenemos el Elohim de verdad. Y muchas veces dice, ora por mí, porque yo sé que Dios te va a escuchar a ti. A mí me ha pasado muchas veces. Porque consideran que dice, yo tengo menos credibilidad que lo que tú tienes con tu propio Dios. Y pasa, esas cosas pasan. Y muchas veces nos conviene que los hombres tengan paz con nosotros, porque muchas veces no saben con quién se meten también. El que toque a uno de los hijos de Hashem, se encuentran con Hashem mismo. ¿Sí? Amén. Y el pacto de Shalom es bien importante, porque
él dice, Hashem dice, yo tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Amén. Y es por esa una de las razones por la cual le conviene a un pueblo. Dice, que te maldijera, yo maldijera, y el que te bendijera, yo bendeciré. Siempre hace paralelismo. Pues hay un paralelismo entre Isaac y el Mashiach. Correcto. En los comentarios de la Torah que yo leí, hacen un paralelismo hablando y comparándolo con el rey Mashiach. El primero que fue destruido, el segundo que fue destruido. El primero, el segundo y tercer templo. El tercero será construido por Mashiach y ese no será destruido hasta. Y ese mismo fue que construyó con sus propias manos Isaac, que no tuvo intervención de ninguno de sus siervos. Sí, es bueno que me lo haya dado, porque también yo lo había leído, que tiene que ver el primero y segundo y tercer pozo, tiene que ver con el templo. Y ese último templo fue hecho por Isaac, que es el que viene siendo más o menos el paralelismo con el Mashiach, que también nadie más podrá tocarlo. Muy bueno, muy bueno. Vemos entonces que en el capítulo 27, y estamos ya avanzando, que entra Isaac en un estado de ceguera. Y vemos que ya entonces ha entrado muchos años después de eso. Y entonces tenemos que entender de que Isaac fue totalmente bendecido en todas las cosas. Tuvo paz con su gente. Y vemos que este patriarca en particular fue un patriarca de paz. Fue un patriarca que no tuvo contención con otras naciones. No tuvo que combatir, no tuvo que luchar, no tuvo que armarse como pasó con Abraham o pasó después luego con su hijo y con los otros demás que le siguieron a él. Vemos que él estaba resguardado en el lugar de la promesa. Y vemos que ahora a su mayoría de edad se le numeraron los ojos, como dice la Torah. Entonces dice, como ya era tiempo de bendecir, porque decía que ya tenía más o menos como unos 127, 123 años, cuando dice Midrash, para ese tiempo. Y entonces dice que por temor de que pueda morir antes, adelantó entonces la bendición, porque su mamá, Sara, había muerto a la edad de 127 años, y él tenía 123. Por consiguiente dice, ya es tiempo entonces de dar la bendición, que no vaya a ser que vaya a morir, y lo deje pendiente. Así es que él llamó entonces a su hijo favorito, Esaf, para bendecirlo. Y le pidió entonces unos requerimientos antes de darle su bendición. Y fue bien específico en lo que quería. Decía, vete entonces, mira, ahora estoy viejo y no sé cuándo moriré. Por lo tanto, por favor, coge tu atavío de caza, tu aljaba de flecha y tu arco, sal al campo y trae venado. Hazme carne como a mí me gusta y tráele a mí para comer. Entonces te bendeciré. Antes de morir. Te bendeciré antes de morir. Reconocía la primogenitura de su hijo. Era su hijo favorito. Pero entonces lo envió para pactar con él. Hay que comer primero y luego entonces se da la bendición. Rivka había escuchado todo lo que había escuchado, lo que Isaac había hablado con su hijo. Así que cuando Esaf salió al campo para cazar venado para su padre y traerlo de regreso, ella dijo a su hijo Jacob, escucha, yo oí a tu padre y a tu hermano Esaf, tráeme venado y hazla como a mí me gusta para poder comerlo. Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Yod Hei Vav Hei antes de morir. Pero esa palabra fue añadida por ella ante la presencia de Hashem. Fue añadida, no fue lo que Isaac le dijo. Pero ella sí sabía que iba a ser ante la presencia de Hashem. Pero también para motivar a su hijo Jacob a hacer una cosa que Jacob no quería hacer. Jacob no quería hacer lo que su madre quería que hiciera, que era disfrazarse de Esaf. Así que ella elaboró un plan completo para hacer que su hijo pasara a ser primogénito y ser bendecido, tener las dos cosas a la vez. Aunque Jacob ya sabía de que había pactado con su hermano su primogenitura, ahora le faltaba entonces la bendición. Así es que él se preocupó,
Jacob se preocupó porque decía, ¿y si mi padre me coge? Tú sabes que yo soy lampiño, él es pelú. Y entonces su mamá lo elaboró de una forma muy sabia. Dijo, vete y tráeme 2 cabritos para prepararlo para preparárselo como a tu papá le gusta. Así es que él hizo lo que hizo su mamá. Él obedeció a su madre y se dedicó entonces a hacer lo que tenía que hacer. Entonces se comenta en un midrash que Esaf había hablado con su padre, le dijo, como ya yo le había vendido mi primogenitura, le voy a decir a mi papá en clave para que reconozca quién soy yo. Esto es un midrash, eso es lo que comentan los sabios. Dice, voy a hacer que yo voy a hablar como si fuera Jacob, para que tú reconozcas que voy a cambiar el tono de mi voz cuando yo vaya a pedirte la bendición, en clave. Por eso fue que dice que cuando entonces el papá lo tocó y ya percibió de que estaba peluito en las manos, le dijo entonces, dijo, pero la voz tuya no es la voz de Esaf, sino la de Jacob. Pero según la historia y según dice los comentarios, dice que eso fue cedido por Esaf para que, como si fuera una contraseña. Y también pasó. Y luego entonces vemos que le pidió una última cosa. Dice, acércate y bésame. Es interesante que es la intimidad. Aquí vemos entonces cuando decimos que es bendición. La bendición se hace siempre en una forma cercana, en una forma íntima, en una forma de que es cara a cara. Por eso es que tenemos que ver que cuando Hashem nos bendice cara a cara. Y siempre, cuando Él nos bendice, Él también procura que tengamos un olor grato a su presencia. Por eso es que los holocaustos, cuando eran ofrecidos, tenían que ser en olor grato a Hashem, porque su cercanía iba a estar con su pueblo. Por eso que era sin mancha. Todos los animales tenían que ser puros, todos los animales tenían que ser perfectos. Porque cuando tú recibes bendición de parte de lo alto, va a haber una gran intimidad. Por eso que dice, ven y acércate y bésame. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar en cada bendición que vamos a tener delante de Hashem. Así que estoy terminando ya. Sí. Literalmente ella hizo lo que Hashem mandó a decir. ¿Sabe? De cualquier manera, eso tenía que pasar. Él sabía que Esaf no estaba bien parado delante de Hashem. No estaba bien parado delante de ella. El hombre se había vuelto un hombre sanguinario, pervertido. No era observante de la Torah del tiempo de Isaac. En otras palabras, había cogido para sí 2 mujeres idólatras, que eran de mujeres de las hititas. Inclusive, uno de los dioses de los hititas, que hasta el día de hoy permanecen, no sé si ustedes saben, han escuchado el dios Atlas, que es el hombre que carga el mundo. Ustedes han visto el Atlas. Ese Atlas era uno de los dioses hititas que hasta el día de hoy permanecen. Se llama Atlas, que era que cargaba el mundo. Otro dios de ellos era el dios Thor, el del martillo, que es uno de los personajes de las cómicas y de los superhéroes. El dios Thor, que hasta el día de hoy permanecen. Y otro de ellos es Istar, la diosa del cielo. Hay muchos más. Pero es para que tengan pensado de dónde sale esto.
Eran completamente idólatras. Y eso aborrecía a Isaac y aborrecía a su madre. Y sabía que estaba invalidado, completamente invalidado. Completamente invalidado. O sea que por más que tú... No había una manera de él poder coger un sacerdocio. Porque entonces estaba ligando los santos con los profanos. Tampoco. Era un matador. Era un pervertido, lamentablemente. Sí. Sí. Sí, sí. Esa fue su excusa. Lamentablemente. Si todo lo veía materialmente. Lamentablemente, la vida de Esaf, todo giró alrededor de lo material. Por eso es que él amaba el mundo, él amaba el campo, él amaba todo lo que era externo. Todo, todo, todo. Por eso que aborreció estar en las tiendas. Sí. Por eso que se considera Esaf padre de mentira. Correcto. La palabra jamás significa violencia. Son hijos de la violencia, lamentablemente. Lamentablemente son hijos de la violencia, hijos del odio, hijos de la venganza. Porque todas esas manifestaciones, lamentablemente Esaf las parió delante de su padre. En el momento en que él le dio la bendición a Jacob, que fue irrevocable, él depositó todo en Jacob. Toda la plenitud de la bendición fue depositada en una sola persona. Por eso que él dijo, cuando ya yo bendije una sola vez. Deposité todo allí. Y él dice, pero no hay nada para mí. Y dice que aunque con llanto él buscó ser bendecido y no pudo ser bendecido. Estaba lejos, estaba afuera, estaba excluido, estaba cegado también, lamentablemente. Porque dice, todo el que te maldiga yo maldeciré. Y lamentablemente el primer error que cometió Esaf fue que odió a su hermano
en presencia de su padre, en presencia de su madre. Fueron los testigos del odio de Esaf. Como dice muy bien Daisy, eso se confirmó en la presencia de Isaac en plenitud. Todavía no había acabado, ¿sabes? Había acabado la bendición, pero todavía emanaba en el lugar de la bendición había un espíritu. Y eso se ató en la persona de Esaf. Es bueno que me lo hayas traído porque tiene que ver con eso. Por eso es que se le llama a él padre de mentira. Porque él dijo después, me engañó 2 veces, tu nombre te va con eso. Empezó a mentir. Lo odió en ese momento. Juró vengarse en muerte. ¿Sabe? Toda la maldad se personificó en ese lugar. ¿Y a qué se le parece, hermano? ¿No se le parece cuando Caín mató a Abel? Fue exactamente lo mismo. Cuando Hashem dice que miró con agrado en la ofrenda de Abel, su hermano cayó en el celo como cayó aquí y se formó nuevamente. La muerte entró en Caín como la muerte entró en Esaf. Tenemos que verlo así porque es una personificación. Esto es una transferencia y tenemos que ver que es exactamente igual. Por eso es que empieza la genealogía, empieza aquí. Como empezó la genealogía, empezó en Adán y luego del diluvio empezó en Abraham, porque Abraham empezó a personificar a un nuevo Adán con sus 2 hijos. Y por eso vemos que el hijo de la promesa no murió en este momento, pero fue perseguido por su hermano. Que hasta el día de hoy, mi hermano, hasta el día de hoy, eso está pasando. Lamentablemente en esta semana Israel ha sido bombardeada por más de 430 cohetes de parte de los palestinos y de largo alcance que llegaron hasta Jerusalén, con la fatídica muerte de 30 personas que notificaron ayer. De esas 30 muertes que hubo en Israel, escuchen esto, 27 fueron para los palestinos. Murieron 27 palestinos en Israel, de las 30 que murieron 27. ¿Sabe? Para que el mundo vea que ellos mismos matan a los propios de ellos. Y ellos mismos se asesinan y se matan entre ellos mismos, lamentablemente. ¿Sí? Ahí fue que fue marcado lo que Midrash dice, que estaba marcado con una señal de serpiente en el muslo. Por eso, para que ustedes vean, que si el Midrash dice que ya Esaf estaba marcado al nacer, dice que quizá fue la marca, según comentan, fue la marca de Caín. Y por eso que es un paralelismo. Por eso que lo dejan así, pero no le explican. O sea, yo más o menos lo estoy explicando de esa manera, pero vemos la manifestación clara y palpable de que él hizo lo mismo que hizo su antepasado Caín. Lo mismo. Y si venía marcado desde que nació, lamentablemente, ya vemos por qué la trascendencia hasta el día de hoy. Lamentablemente eso está todavía muy vivo, muy vivo. Sí, sí, Daisy. Por eso mismo es que si tú lees la paracha en esta semana y te diste cuenta de lo que está pasando en Israel, es un toque que Hashem nos está dando de que la Torah todavía tiene vigencia, y eso es parte de lo que pasó en el pasado, está completamente vivo en el presente. Completamente vivo. Sí.
Sí. Sí, sí. Están todavía en los himnos, lamentablemente, en los himnos de muchas congregaciones, ¿sí? Gracias a Hashem que nosotros pues vamos abriendo nuestro conocimiento a la Torah y tenemos que hacer como hizo Isaac, cavar los pozos, desenterrar todas las cosas para que podamos ver claramente que las aguas vivas nos hace falta todavía a nosotros para poder decir las cosas correctamente y como es. Amén. Una cosa bonita que dice en la bendición, dice, así Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, y grano y vino en abundancia. Naciones te servirán y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano. Los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Y bendito sea cualquiera que te bendiga. Cuando yo leí eso, me vino a la memoria la parte del sueño que tuvo Joseph, hijo de Jacob. No sé si exactamente este mismo fue el sueño que él soñó. Por eso que los hermanos se burlaron de él y le dijeron que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, que tú vas a ser rey y vas a ser príncipe. Y por eso que tuvieron temor también e inmediatamente hicieron lo que hicieron, que después lo vamos a leer en las otras parachás. Es para tener un adelanto de que esta misma bendición le alcanzó a Joseph, que también fue uno de nuestros patriarcas, luego de Jacob, que también nació de una mujer estéril. Si vemos que todos estos patriarcas nacieron de mujeres estériles, mi hermano, de vientres vacíos, de vientres completamente anulados, vemos entonces que todos estos patriarcas nacieron del milagro, con el propósito del Todopoderoso. Y vemos que esta misma bendición le alcanzó en el sueño a Joseph unos cuantos años después. Para que lo tengan en conciencia, para que más o menos cuando lo lean, vean que esto se repitió en ese sueño. Y Joseph lo alcanzó. Y Joseph tuvo preeminencia juntamente con los patriarcas de Israel. El mayor servirá al menor. Sí. Hasta el día de hoy eso no, quieren cerrar los pozos de que Hashem le había dado ya como antesala de que iban a poseer la tierra. Vemos, hermanos, que después de la bendición, este hombre lloró amargamente y salió con mucho odio y con mucho coraje. Para proteger la vida de Jacob, pues lo envían entonces a casa de Labán. Y eso es otro viaje, que lo vamos a leer entonces en la paracha siguiente. Pero entonces, Isaac vuelve y bendice a su hijo. Y le dijo que se quedara por un tiempo, un cierto tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, Rivka le dijo a Jacob, deja que la ira de tu hermano se aplaque por un tiempo. Quizás se olvide de él, de eso, y podrán entonces estar juntos ustedes
juntos nuevamente. El temor de Rivka era que si Jacob se iba lejos, también tenía que casarse. Y él tenía temor de que cometiera el mismo error que su hermano Esaf, que cogió hititas, idólatras, mujeres idólatras o mujeres cananitas. Y entonces el consejo se lo pasó entonces a su esposo, y su esposo se lo pasó a Jacob, y le dijo que no podía casarse con una mujer cananita o una mujer idólatra. Así que por eso que le envió a la casa de su madre para que entonces consiguiera mujer y se casara allá. E hizo exactamente lo que su padre y su madre le mandó a decir. En otra palabra, la obediencia de Jacob se multiplicó porque fue obediente a la voz de su madre y a la voz de su padre. Y eso es una de las promesas que Hashem nos ha dado a nosotros, de larga vida sobre la tierra, quien honre a su padre y a su madre. Es una de las cosas que hizo que la multiplicidad de Jacob se engrandeciera sobre la tierra, sobre esa bendición. Sí. Está dentro de nosotros. Siempre hay algo de Saúl. Exacto. Por eso que entonces los hombres se convertirán en un sádico, porque entonces lo espiritual, en lo menor que hay en nosotros, se engrandecerá. Y nuestro cuerpo obedecerá a la voz interior nuestra para la inclinación al bien. Por eso que nosotros tenemos que... Es verdad. Gracias, Bocham. Esa es la moraleja que hay, o el paralelismo que hay. Por eso que le digo que el dos siempre es dual, y eso habita en nosotros. Y estará con nosotros siempre. Eso es lo que Rab Saúl hablaba, el cuerpo de muerte, que arrastramos todos nosotros, que nos conduce al mal, o a la inclinación al mal. No, ese es nosotros. Esa es nosotros mismos. Estamos en nosotros. Pero tenemos que entender de que toda bendición que alcanzó Jacob fue por obediencia a Hashem, por obediencia a la Torah en el momento, a la obediencia a la madre y al padre. Y siempre se inclinó ahí. Por eso que fue agradecido, fue protegido, fue multiplicado, fue honrado, fue bendecido. Contrario a lo que nosotros queremos, porque nosotros los seres humanos deseamos y queremos muchas cosas. Pero lamentablemente nos podemos anular en el camino. Por eso que yo le aconsejo, hermano, que la Torah no sea un efecto en nosotros de audición nada más, sino de acción, sino de hacer las cosas. Porque si la Torah, estamos en vías de conocer más la Torah, seamos entonces más practicantes de la misma. Por eso que entonces podremos alejar de nosotros, como dijo Bocham, esa parte de Esaf que hay en nosotros, para convertirnos en Jacob, que amaba las carpas de su padre. Vemos entonces, mi hermano, que después Esaf hizo lo mismo que hizo Jacob. Al final, no buscó mujeres cananeas, de Canaán. Y también obedeció la voz de su padre. Pero vemos que se fue a la casa de su tío, Isaac, y allí consiguió como mujer a la hija de Ismael y se casó con ella. Yo me puse a pensar algo. Vemos que muchas veces nosotros queremos alcanzar un propósito tan y tan grande que muchas veces nos vamos al lugar más equivocado. Si ya no hubo bendición para Esaf por vía de Isaac, entonces ese hombre fue en busca de una bendición a la casa de Ismael. No sé si ven el paralelismo también envuelto. Dice, si el padre de Isaac es el mismo que de Ismael, eso quiere decir que Isaac puede darme algo que
Isaac no me quiere dar más. Yo voy a procurar entonces que Ismael me dé algo. Y entonces buscó casarse y congraciarse con la hija de Ismael para también tener que abundancia de bienes, alguna bendición, porque alguna bendición le tuvo que haber dado Ismael por haberse casado con ella. Pero cruzó una línea tenebrosa, cruzó una línea indebida. Lo mismo pasó con Caín, que dice que alejándose conoció una mujer que en la tierra donde fue a parar, una mujer extraña, que hasta el día de hoy lamentablemente vemos que esa combinación de Esaf con los hititas y ese Esaf con los ismaelitas es lo que ha causado que tengamos entonces a los hijos de Ismael por un lado y a los hijos de Edom por el otro. Y todos contra Israel o todos contra Jacob. Así es que esta es la conclusión de la paracha, ya que el tiempo corre. Había más cositas que decir, pero lo dejamos entonces para el año que viene. Tengan en consideración, hermanos, que la palabra bendición o bendecir es mucho más amplia de como muchas veces nosotros lo hemos escuchado anteriormente. Saber de que significa de rodillas o traer regalos en un doblar de rodillas. Hashem hace eso por nosotros. Por nosotros entonces tenemos que hacer lo mismo para con Hashem. Cuando lo bendecimos Shabbat por Shabbat, semana por semana, en nuestras oraciones matinales, nuestras oraciones nocturnas. Y como dijo Joshua ahorita, bendecir en todo momento. Les voy a dejar con una historia que leí anoche, que es congelación básica, congelación eso, y es de la vida real. Resulta de que hubo un hombre completamente rico en Europa, en el cual tenía muchos bienes, y solamente tenía un solo hijo. A ese hijo él le había dado todo lo que él tenía, y no le faltaba nada. Solamente le faltaba una cosa, se llamaba educación. El muchacho solamente vivía en la casa, comía y bebía y tenía de todo, pero no era educado en el sentido de que no tenía una profesión. Y el padre le dijo, no, tú tienes que ser también profesional en algo. Y él se negaba y se negaba y se negaba hasta que él le dijo, si tú quieres heredar algo, tú tienes que ceder a lo que yo te diga, tienes que ser entonces educado en algo. Y Dios, pues está bien, ¿qué remedio? Y le dio entonces la educación de ser un buen joyero. Y buscó el mejor joyero de la ciudad para que lo educara en joyería. Ese joyero, ese padre compró todo lo concerniente a la joyería, compró los hornos, compró las herramientas, y empezó entonces ese maestro joyero a enseñar a su hijo. Pero entonces al principio ese hijo se jajó. Yo no me interesa eso. Que mi padre entonces me deje sin nada. No me interesa. Pero viendo que entonces el padre le dijo, acuérdate que te voy a dejar sin herencia. El padre lo sedujo y le dijo, vamos a hacer algo. Por cada clase que yo te voy a dar, yo te voy a pagar 5 monedas de oro. Era un equivalente casi de 3.000 a 4.000 dólares en aquel tiempo. Por día. Y al maestro le pagaba 2 monedas de oro, al maestro, para motivar al muchacho. Al cabo de unos meses, el muchacho pues aprendió el oficio, más también tenía su dinerito. Y entonces dijo, pues qué bueno que ya termine esto. Así es que tengo dinero, tengo profesión, así que vamos a comer y a beber. Se casó, su padre un tiempo después murió y él heredó todas las cosas. Pero esa herencia le duró poco porque en menos de 2 años lo perdió completamente todo, incluyendo los ahorros que el papá le había dado por día. Los perdió completamente. Y quedó en la total pobreza. Y tuvo que entregar bienes, terrenos, casas, propiedades. Le dijo a la esposa, me voy a morir de hambre, nos vamos a morir de hambre. Y dijo, pero fulano, se llamaba David, pero tu padre te enseñó un oficio, ¿por qué tú no lo ejerces? Y no se acordaba del oficio. Y digo, ¿verdad? Es que mi papá me dijo, hazte de un oficio solamente para recreación.
Pero el muchacho dijo, espérate, las maquinarias están en el sótano de la última casa que queda. Y desempolvó todas las cosas. Y el muchacho empezó entonces a dedicarse al oficio del oro y de la joyería. Y se dio cuenta que el verdadero tesoro residía en lo que su padre le había enseñado. Ese fue el legado más grande que su padre le dio. Haber sido enseñado y no haber sido mantenido. Como decía Joshua ahorita, que hay que darle gracias a Hashem por todas las cosas. Pues también ese padre le dio gracias a Hashem por el hijo vago que tenía en ese momento. Y dice que mientras él trabajaba, le daba gracias a Hashem por el padre que tuvo. Y bendecía, cada vez que trabajaba, bendecía a su padre, bendecía la memoria de su padre. Y cuanto más bendecía la memoria de su padre, más él prosperaba. Y la esposa decía, pero es que cada vez que tú hablas, estás todo el tiempo bendiciendo a tu padre muerto. Y entonces le dijo, es que mi padre vive en lo que digo. Y si mi padre vive en lo que digo, entonces seré tan millonario y tan rico como mi padre era. Por más que lo mencione, más próspero seré. Y esta es la bendición, mi hermano. Si procuramos al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro patriarca, estamos pronunciando palabras claves en nuestra vida que nos hacen prosperar nuestro camino, nos hace bendecir nuestro camino y nos hace elegir el camino. Así que les dejo con esto para que más o menos mediten y que Hashem les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.